No hay necesidad de andar en pecado, al menos que camines contra el Señor. No podrás ser siervo fuerte en Jesucristo si no te lo propones de corazón. Debes de hacer el bien, pues no tardará. Buenas tardes, hermanos. En este mediodía estamos transmitiendo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación y su programa Cielo Abierto. Sea usted bienvenido a esta programación de esta mañana. Deseamos que Dios le bendiga, previo a haber escuchado cantos e himnos, y para gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Sean bienvenidos. Su servidor Aldo Mexicanos está presto y listo para poder juntamente con ustedes edificarnos a través de la gloriosa palabra de nuestro Señor. debes de hacer el bien, Pues no tardará. no tardará más. Tú quieres amar a Cristo, ámalo de una manera mejor. No te das cuenta que Él llama a tu corazón. Debes abrirle Pronto pues espera, abrirle aún más pronto será. Entra en tu vida si tu ser lo permitieras, y te dará una vida mucho mejor. Debes de hacer el bien, pues no tardará. no tardará. Debes de hacer el bien, Pues no tardará. no tardará. Debes de hacer el bien, pues 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 no tardará. Debes de hacer el bien. Muy bien, entonces estamos por iniciar el programa. Vamos a pedirle al Señor su dirección en este momento para que Dios nos permita tener la sabiduría para escudriñar su santa palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por este momento de estudiar tu palabra, la disposición, el tiempo y los medios que me das para estudiar tu palabra. Bendice a los hermanos oyentes para que todos juntos aprendamos a través de tus escrituras. Bendice a cada uno conforme a la necesidad que opera en nuestras vidas. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tratar un tema que le he titulado Lo que cuesta seguir a Cristo, tomando como fundamental inicio de que todos nosotros sabemos que el mundo entero está alejado de la voluntad de Dios, está actuando según su propia voluntad. El día de ayer hablábamos sobre la rebeldía, y la rebeldía es el cristiano rebelde, es aquel que actúa conforme a su propia voluntad también. Todo el mundo no ha querido renunciar a lo que para él es gratificante, a lo que para él es algo válido, es algo que tiene respaldo para su vida. Entonces, seguir a Cristo tiene un costo. Viéndolo desde el punto de vista de la palabra que nos va a explicar esta mañana, seguir a Cristo tiene un costo. Sin embargo, no hay otra forma, y quiero dejar bien claro esto, no hay otra manera en que el ser humano puede ser feliz si no es a la par o cerca del Señor Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso número 25 al 33. Y dice la palabra de Dios así, el título. Lucas 14, 25 al 33 dice en la versión Reina Valera: lo que cuesta seguir a Cristo. Es el título. El 25 dice: grandes multitudes iban con él
Y volviéndose les dijo, notemos algo, grandes multitudes iban con el Señor Jesús, grandes multitudes iban con Él, literalmente iban siguiendo al Señor Jesús, físicamente iban siguiendo al Señor Jesús, literalmente, pero iba una gran multitud, dice la palabra de Dios. Y dice que Él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí, diciéndole a esa gran multitud que literalmente le seguía, físicamente le seguía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si lo vemos desde el punto de vista humano, el Señor Jesús dice acá que aquel que no aborrece a padre, madre, mujer, hijos y toda su familia y aún su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Es un gran costo que tiene el Señor seguir al Señor Jesucristo, según este versículo 26. En la versión lenguaje actual dice la palabra, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto Él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme. Esta versión nos aclara más aún el verso 26. Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Si alguno de ustedes, les dijo el Señor Jesús ahí, quiere ser mi discípulo, tiene que amarme más, dice, que a su padre, que a su madre. La palabra dice, tiene que amarme más, por sobre todas las cosas. ¿Se recuerda el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios por sobre. O sea, realmente el Señor lo que quiere, aquel verdadero discípulo del Señor, es aquel que ama al Señor por sobre todas las cosas. Hermanos, y aquí no está hablando de trabajo, ni de negocio, ni de riquezas. Está hablando de lo más cercano al ser humano, que es su propia familia y aún su propia vida, dice la palabra. El Señor Jesús quiere que nosotros le pongamos a Él en primer lugar, por sobre todas las cosas. Que le amemos a Él primeramente. Tendrá que amarme más, dice la palabra. Ustedes no pueden seguirme, le decía aquella multitud, a menos que me amen más que a su propia vida. Más que a su propia vida. Vamos a ir al libro, a lo que Pablo habla en su propia experiencia. Y vamos a ir, por favor, acompáñenme, el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 10. Y estamos estudiando el tema, lo que cuesta seguir a Cristo, o lo que cuesta ser discípulo de Cristo. Pablo dice en el verso número 7 del capítulo 3 de Filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, dice el Señor Jesús. Dice aquí el apóstol Pablo. Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, eran para mí bienestar, eran para mí lo mejor, dice Pablo. Eran ganancia. Las he estimado como pérdida por una razón. Por amor. Y regresemos a Lucas.
Lucas capítulo 14, el final del verso 26, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Y Pablo dice claramente, dice la palabra, que Pablo dice, oiga bien, Pablo dice acá, en relación a lo que vemos allá en la escritura de Lucas, dice la palabra, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, el verdadero discípulo del Señor es aquel que ama al Señor más inclusive que a su propia vida. Pablo sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice la palabra, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Oiga bien, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice la palabra. Lo tengo sin ninguna estima, dice Pablo, para ganar a Cristo. Resulta ser que vemos evidentemente que Pablo había entendido que era verdaderamente ser discípulo aprobado por el Señor. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo mismo, aquel que antes perseguía a la iglesia, que encerraba a los cristianos, a las mujeres, que aún fue testigo y aún estuvo presente en el asesinato de uno de los seguidores de Cristo Jesús, inclusive a él mismo se le dio la vestimenta de Esteban. Sin embargo, aquel llegó en un periodo más allá de ese tiempo, en una edad más avanzada, llegó a comprender lo que el Señor Jesús decía y que Lucas aclara en su evangelio. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, miren, el Señor Jesús quiere también disposición de sus hijos, quiere disposición de sus seguidores, de sus discípulos, disposición a hacer lo que Él manda. Dice Él, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y tampoco están dispuestos a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos, no pueden seguirme. Lo que cuesta de verdad seguir a Cristo, ¿sabe? Lo más difícil es renunciar a uno mismo. No pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, y él aquí pone el ejemplo, el verso 33. El verso 33 dice, por eso, piénselo bien, le decía a aquella gran multitud que iba caminando con él, atrás de él. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Todo lo que tienen, hermanos. Abandonar todo lo que tienen. Y cuando habla la palabra, cuando dice abandonar todo lo que tienen, vayamos nuevamente al libro de Filipenses capítulo 3 el verso específicamente, el verso 8, en el final del verso 8 dice la palabra. Por amor del cual, decía Pablo,
lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto tiene una relación directa con lo que decía el Señor Jesús allá en Lucas. Por eso piénsenlo bien, el verso 33. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen, ponerlo por basura en una estima distinta a la que muchas veces tenemos. ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿Y cuál puede ser el problema del cristiano? Que probablemente ama tanto su vida, hablando de la vida humana, que le es prácticamente imposible renunciar, que es prácticamente imposible hacer todo lo que el Señor Jesús manda, porque solamente el cristiano que renuncia a todo lo que tiene y a todo lo que es para ganar a Cristo, llega a ser verdaderamente discípulo del Señor Jesús. Así es, mis hermanos. Esa es la verdad según la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer? Exactamente lo que Él manda hacer. Lo que Él manda hacer a sus hijos. Lo que Él nos manda hacer a nosotros. Nadie de nosotros puede llamarse discípulo del Señor. Nadie de nosotros puede llamarse un auténtico seguidor de Cristo si no hace exactamente lo que dice acá la palabra de Dios. Claramente